En la madrugada del 2 de abril de 1767, mientras Europa dormía, miles de soldados con órdenes selladas rodearon simultáneamente cada convento, cada colegio y cada residencia jesuita en España, en Portugal, en Francia y en cada rincón de sus imperios coloniales. No hubo advertencia, no hubo juicio, no hubo explicación pública. Solo una orden firmada por el rey Carlos III que contenía una cláusula tan extraordinaria que los historiadores aún debaten su significado. El motivo verdadero de la expulsión debía permanecer en secreto hasta después de su muerte. Un rey poderoso, dueño del mayor imperio de la tierra, tenía miedo de que el mundo supiera por qué había decidido destruir a sus propios aliados. Durante 200 años, la Compañía de Jesús había construido algo que ningún monarca europeo supo ver hasta que fue demasiado tarde. No era simplemente una orden religiosa. Era una red global de inteligencia, comercio, educación y poder que se extendía desde las selvas de Paraguay hasta las cortes del Japón, desde los colegios de Roma hasta las minas de América del Sur. Sus miembros hablaban 40 idiomas, aconsejaban a emperadores, educaban a los hijos de los nobles y controlaban rutas comerciales que hacían palidecer a los banqueros más ambiciosos de Génova y Ámsterdam. Y en algún lugar dentro de esa red, según los rumores que circulaban con terror en las cortes de Versalles y Madrid, había un tesoro cuya magnitud podría desestabilizar los tronos de Europa. Nadie sabe con certeza dónde está ese oro. Nadie ha podido demostrarlo ni negarlo del todo. Y ese es precisamente el tipo de misterio que los poderosos encuentran más aterrador. Porque no se combate lo que no se puede ver, no se confisca lo que no se puede localizar, y no se destruye lo que ya ha sido escondido con la precisión metódica de hombres que dedicaron sus vidas enteras a no ser comprendidos por sus enemigos. Lo que sí quedó registrado, en documentos que tardaron siglos en abrirse, es que 3 de los reyes más poderosos de Europa actuaron con una coordinación y una urgencia que solo se explica si lo que temían era real, urgente y mucho más grande de lo que jamás admitirían en público. Pero esta no es solo la historia de un tesoro. Es la historia de una institución que se volvió demasiado poderosa para sobrevivir, demasiado inteligente para no crear enemigos y demasiado inflexible en sus convicciones para hacer la única cosa que podría haberla salvado: doblegarse. Es la historia de hombres que creyeron que la rectitud era una armadura suficiente contra la envidia de los reyes, que la fe los protegería de la política y que la verdad, eventualmente, triunfaría sobre la conspiración. Y es la historia del momento en que descubrieron, demasiado tarde y con una claridad devastadora, que estaban equivocados en todo. El papa que los disolvió murió 9 meses después de firmar la orden, en circunstancias que sus contemporáneos describieron como sospechosas y que el Vaticano nunca investigó con demasiado entusiasmo. Los reyes que ordenaron su expulsión vieron sus propios imperios desmoronarse en las décadas siguientes. Y las ideas que los jesuitas sembraron en sus universidades, en sus misiones y en los cuadernos de sus estudiantes más brillantes, germinaron en las revoluciones que barrieron el orden que tanto habían querido proteger. La Compañía de Jesús fue destruida por los poderes del mundo antiguo, y sin embargo, de alguna manera que la historia oficial nunca ha explicado del todo, fueron ellos quienes terminaron enterrando a sus verdugos. En la madrugada del 2 de abril de 1767, mientras Europa dormía, miles de soldados con órdenes selladas rodearon simultáneamente cada convento, cada colegio y cada residencia jesuita en España, en Portugal, en Francia y en cada rincón de sus imperios coloniales. No hubo advertencia, no hubo juicio, no hubo explicación pública. Solo una orden firmada por el rey Carlos III que contenía una cláusula tan extraordinaria que los historiadores aún debaten su significado.
el motivo verdadero de la expulsión debía permanecer en secreto hasta después de su muerte. Un rey poderoso, dueño del mayor imperio de la tierra, tenía miedo de que el mundo supiera por qué había decidido destruir a sus propios aliados. Durante 200 años, la Compañía de Jesús había construido algo que ningún monarca europeo supo ver hasta que fue demasiado tarde. No era simplemente una orden religiosa. Era una red global de inteligencia, comercio, educación y poder que se extendía desde las selvas de Paraguay hasta las cortes del Japón, desde los colegios de Roma hasta las minas de América del Sur. Sus miembros hablaban 40 idiomas, aconsejaban a emperadores, educaban a los hijos de los nobles y controlaban rutas comerciales que hacían palidecer a los banqueros más ambiciosos de Génova y Ámsterdam. Y en algún lugar dentro de esa red, según los rumores que circulaban con terror en las cortes de Versalles y Madrid, había un tesoro cuya magnitud podría desestabilizar los tronos de Europa. Nadie sabe con certeza dónde está ese oro. Nadie ha podido demostrarlo ni negarlo del todo. Y ese es precisamente el tipo de misterio que los poderosos encuentran más aterrador. Porque no se combate lo que no se puede ver, no se confisca lo que no se puede localizar y no se destruye lo que ya ha sido escondido con la precisión metódica de hombres que dedicaron sus vidas enteras a no ser comprendidos por sus enemigos. Lo que sí quedó registrado, en documentos que tardaron siglos en abrirse, es que 3 de los reyes más poderosos de Europa actuaron con una coordinación y una urgencia que solo se explica si lo que temían era real, urgente y mucho más grande de lo que jamás admitirían en público. Pero esta no es solo la historia de un tesoro. Es la historia de una institución que se volvió demasiado poderosa para sobrevivir, demasiado inteligente para no crear enemigos y demasiado inflexible en sus convicciones para hacer la única cosa que podría haberla salvado: doblegarse. Es la historia de hombres que creyeron que la rectitud era una armadura suficiente contra la envidia de los reyes, que la fe los protegería de la política y que la verdad, eventualmente, triunfaría sobre la conspiración. Y es la historia del momento en que descubrieron, demasiado tarde y con una claridad devastadora, que estaban equivocados en todo. El papa que los disolvió murió 9 meses después de firmar la orden, en circunstancias que sus contemporáneos describieron como sospechosas y que el Vaticano nunca investigó con demasiado entusiasmo. Los reyes que ordenaron su expulsión vieron sus propios imperios desmoronarse en las décadas siguientes. Y las ideas que los jesuitas sembraron en sus universidades, en sus misiones y en los cuadernos de sus estudiantes más brillantes, germinaron en las revoluciones que barrieron el orden que tanto habían querido proteger. La Compañía de Jesús fue destruida por los poderes del mundo antiguo, y sin embargo, de alguna manera que la historia oficial nunca ha explicado del todo, fueron ellos quienes terminaron enterrando a sus verdugos. Lo que los soldados encontraron cuando irrumpieron en los colegios jesuitas esa madrugada desafió, en muchos casos, todas sus expectativas. No había arsenales ocultos. No había salas del tesoro repletas de oro americano. No había conspiradores reunidos en torno a mapas de conquista. Había bibliotecas. Había laboratorios de astronomía y física. Había talleres de imprenta, colecciones de instrumentos musicales, herbarios con plantas catalogadas de continentes, manuscritos en lenguas que los soldados no podían ni pronunciar. Había, sobre todo, una organización tan perfectamente estructurada, tan meticulosamente documentada y tan absolutamente funcional que los propios oficiales encargados de inventariar los bienes confesados tardaron semanas en comprender la escala de lo que tenían delante. Un imperio dentro del imperio. Y ahora era propiedad de la corona. Los jesuitas fueron sacados de sus camas, en muchos casos sin tiempo para vestirse completamente, y conducidos bajo escolta militar
hacia los puertos más cercanos. No se les permitió despedirse de sus feligreses, de sus estudiantes, de los enfermos a quienes atendían en los hospitales que ellos mismos habían fundado. No se les explicó el motivo de su expulsión. No se les ofreció ningún proceso judicial, ninguna oportunidad de defensa, ningún cargo formal que pudieran contestar. La orden del rey era inapelable y su lógica era circular. Eran culpables porque el rey lo decía, y el rey lo decía porque eran culpables. Más de 5.000 jesuitas españoles y varios miles más en los territorios coloniales fueron embarcados hacia los estados pontificios, con lo que podían cargar en sus manos. Algunos nunca llegaron. Algunos nunca se recuperaron. Pero hay un detalle en esta historia que los libros de texto mencionan de pasada y que merece detenerse en él hasta sentir todo su peso. Carlos III era un rey profundamente religioso. Asistía a misa todos los días de su vida. Se confesaba con regularidad. Creía, con la sinceridad inamovible de su época y su crianza, que la Iglesia católica era la columna vertebral de la civilización y que atacarla era atacar el propio orden divino del mundo. Y sin embargo, este mismo hombre firmó una orden que expulsaba de su reino a la orden religiosa más influyente, más educada y más leal a Roma que existía en ese momento. Firmó esa orden y luego ordenó que el motivo verdadero de su decisión permaneciera sellado hasta después de su muerte, como si incluso él mismo tuviera miedo de lo que había hecho y por qué lo había hecho. La pregunta que ese detalle planta en el centro de la historia no es sencilla. No es la pregunta de si Carlos III era un buen rey o un tirano, ni siquiera si su decisión fue justa o injusta. La pregunta es esta: ¿qué puede saber un rey sobre una institución religiosa que lo lleve a actuar con esa urgencia, esa coordinación y ese miedo al escrutinio público? ¿Qué información había circulado entre las Cortes de Madrid, Lisboa, París y Nápoles durante los años anteriores que hizo que monarcas católicos, en países distintos, llegaran de forma prácticamente simultánea a la misma conclusión terrible? Porque Carlos III no actuó solo. Portugal había expulsado a los jesuitas 7 años antes. Francia los había suprimido años antes. Y cada uno de esos reyes había dado razones diferentes, contradictorias entre sí, incompatibles con las acusaciones de los demás, como si cada corona hubiera necesitado fabricar su propia versión del crimen, porque la versión real era demasiado peligrosa para pronunciarla en voz alta. En las reducciones del Paraguay, a miles de kilómetros de Madrid, la noticia de la expulsión llegó semanas después a comunidades guaraníes que llevaban 3 generaciones viviendo bajo la tutela jesuita. Para esas comunidades, la Compañía de Jesús no era una potencia política abstracta, ni una institución eclesiástica lejana. Era el médico que curaba a sus hijos, el maestro que les había enseñado a leer en su propio idioma, el arquitecto que había diseñado sus iglesias y el único escudo que se había interpuesto durante 150 años entre ellos y los cazadores de esclavos que operaban desde Sao Paulo y Asunción. Cuando los soldados llegaron a las reducciones con órdenes de expulsar a los padres, algunos de esos guaraníes lloraron. Otros intentaron resistir. Ninguno comprendía que lo que estaba siendo destruido frente a sus ojos era algo que el mundo no volvería a construir jamás. Hay una última ironía que merece ser pronunciada antes de retroceder en el tiempo para entender cómo llegó a existir todo esto. La Compañía de Jesús fue fundada en el año 1540 con un propósito específico y urgente: defender a la Iglesia católica de sus enemigos. Ignacio de Loyola concibió a sus soldados espirituales como el último bastión contra la marea protestante que amenazaba con fragmentar la cristiandad para siempre. 227 años después,
Los jesuitas no fueron destruidos por los protestantes. Fueron destruidos por los reyes católicos. Fueron destruidos por la misma civilización que habían jurado proteger, a manos de los mismos monarcas cuyas almas habían confesado, cuyos hijos habían educado y cuyos imperios habían ayudado a construir. Y el papa que firmó su disolución definitiva, Clemente XIV, murió 9 meses después en circunstancias que sus contemporáneos no supieron explicar, y que el Vaticano prefirió no investigar con demasiado cuidado. Para entender cómo fue posible todo esto, es necesario regresar al principio, al mundo que los hizo posibles, y al hombre que los inventó. Pamplona, mayo de 1521. Una bala de cañón francesa atraviesa el patio de una fortaleza navarra y destroza la pierna derecha de un capitán español de 30 años, que según todos los testimonios disponibles, era vanidoso, ambicioso, aficionado a los duelos y completamente convencido de que la gloria militar era el único destino digno de un hombre de su linaje. Íñigo López de Loyola cayó al suelo en ese patio sin saber que esa bala no solo le había fracturado el hueso, sino que había roto para siempre la única versión de sí mismo que había imaginado ser. Los cirujanos recompusieron su pierna 2 veces, y las 2 veces el procedimiento fracasó, dejándole una cojera permanente y meses de convalecencia obligada en el castillo familiar de Loyola, en el País Vasco, con nada más que dolor, frustración y los únicos libros disponibles en aquella casa, una vida de Cristo y una colección de hagiografías de santos. Fue en esa cama, con la pierna inmovilizada y el orgullo herido de un soldado que nunca volvería a combatir, donde comenzó a gestarse la institución que haría temblar a los reyes de Europa 200 años después. Lo que Íñigo de Loyola experimentó durante esa convalecencia no fue una conversión repentina ni una visión mística de las que pueblan las biografías devocionales. Fue algo más extraño y más interesante. Fue una observación psicológica. Loyola notó que cuando fantaseaba con hazañas militares y conquistas románticas, la euforia que sentía era intensa pero breve, y dejaba tras de sí una sensación de vacío que él mismo describió más tarde como una tristeza sorda. En cambio, cuando imaginaba imitando a los santos, peregrinando a Jerusalén, entregándose a una causa espiritual, la satisfacción que experimentaba era más lenta en llegar, pero más duradera y más profunda. Este hombre, que no había recibido educación teológica formal, que no era sacerdote ni monje, que había pasado su juventud adulta entre espadas y torneos, estaba desarrollando en una cama de convalecencia lo que los psicólogos modernos reconocerían como una forma rudimentaria pero brillante de discernimiento emocional. Y de esa observación personal nacería, décadas después, los ejercicios espirituales, el manual de transformación interior más influyente que produjo el catolicismo moderno. Pero para entender por qué Loyola fundó una orden tan radicalmente diferente a todo lo que existía antes, es necesario comprender el mundo que encontró cuando se levantó de esa cama. Europa de 1521 era un continente en llamas. Martín Lutero había publicado sus 95 tesis años antes, y lo que el Papa León X había descartado inicialmente como la rabieta de un monje alemán, se había convertido en una revolución que amenazaba con partir la cristiandad en 2 mitades irreconciliables. Los príncipes alemanes adoptaban el protestantismo con una velocidad que tenía tanto de convicción religiosa como de apetito por las propiedades eclesiásticas que la Reforma les permitía confiscar. Inglaterra se aproximaba al cisma que Enrique VIII consumaría en 1530 y Mambun. Zuinglio reformaba Suiza. Calvino se preparaba para reformar Ginebra. La Iglesia de Roma, que había dominado el horizonte espiritual e intelectual de Europa durante 1000 años, miraba cómo su monopolio
se evaporaba con una rapidez que sus estructuras medievales no estaban equipadas para procesar ni para combatir. Las órdenes religiosas existentes, los dominicos, los franciscanos, los agustinos, respondían a este desafío con las herramientas que tenían: la predicación tradicional, la teología escolástica, la autoridad jerárquica. Eran instituciones diseñadas para un mundo estable, para una cristiandad unificada, donde la fe era un dato del paisaje y no un campo de batalla. Loyola vio algo que esas órdenes no podían ver desde dentro, que el problema no era teológico, sino estratégico. La Iglesia no estaba perdiendo la batalla de las ideas porque sus ideas fueran erróneas. Estaba perdiendo la batalla de la comunicación, de la educación, de la presencia activa en el mundo real donde las personas tomaban sus decisiones. Para combatir una revolución, había que pensar como un revolucionario. Para ganar una guerra, había que construir un ejército diferente a todos los que existían. La Compañía de Jesús, aprobada oficialmente por el Papa Paulo III en 1540, fue ese ejército. Y su diferencia con todo lo anterior era estructural, no superficial. Los jesuitas no estaban obligados al coro, a los rezos comunitarios a horas fijas, al hábito visible que anunciaba su condición religiosa a cualquier observador. Podían vestir ropa ordinaria, moverse con libertad, adaptarse al entorno donde operaban. Su única obligación absoluta, además de los 3 votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, era un cuarto voto que no existía en ninguna otra orden: obediencia directa al Papa para misiones especiales, disponibilidad total para ser enviados donde la Iglesia los necesitara, sin posibilidad de negativa, sin condiciones previas, sin negociación. Loyola lo describió con una imagen que se haría famosa y que encapsula toda la psicología de la institución que fundó. Un jesuita debía estar dispuesto a obedecer como un cadáver, sin voluntad propia, sin resistencia, sin el peso de los deseos personales que entorpecen la ejecución de las órdenes. Era una metáfora diseñada para escandalizar. Y funcionó exactamente como estaba planeado. Pero había algo más en la arquitectura de la compañía que la hacía singularmente peligrosa a ojos de quienes la observaban desde fuera, y singularmente eficaz a ojos de quienes la utilizaban desde dentro. Los jesuitas invertían en la formación de sus miembros una cantidad de tiempo y recursos que no tenía precedente en la historia de las órdenes religiosas. Un jesuita tardaba entre 12 y 15 años en completar su formación antes de ser ordenado sacerdote. Durante ese tiempo estudiaba filosofía, teología, retórica, matemáticas, lenguas clásicas, ciencias naturales y, crucialmente, aprendía a conocerse a sí mismo con una profundidad psicológica que los ejercicios espirituales garantizaban. El resultado era un hombre que podía debatir con los mejores intelectuales protestantes en su propio terreno, que podía enseñar en universidades, aconsejar a reyes, negociar tratados y, si era necesario, morir por su fe con una serenidad que los espectadores encontraban invariablemente perturbadora. No eran monjes, no eran soldados convencionales. Eran algo que el mundo no había visto antes y para lo que no tenía nombre adecuado. Ignacio de Loyola murió en Roma en julio de 1556 sin haber visto más que el inicio de lo que había puesto en marcha. En el momento de su muerte, la Compañía de Jesús contaba con poco más de 1000 miembros y operaba en una decena de países. 50 años después, tenía más de 10.000 miembros en 5 continentes. 100 años después, dirigía las universidades más importantes de Europa. Confesaba a los emperadores del Sacro Imperio Romano y había penetrado en la corte del emperador de China y en el consejo del shogun japonés. La bala que le destrozó la pierna en Pamplona no lo mató. Hizo algo mucho más improbable.
convirtió a un soldado vanidoso y mediocre en el arquitecto de la institución más sofisticada, más influyente y más temida que el mundo cristiano había producido desde la propia Iglesia. Y nadie, absolutamente nadie, lo había pedido. En el año 1650, un comerciante flamenco que viajaba por los territorios del Sacro Imperio Romano habría podido pasar semanas enteras moviéndose de ciudad en ciudad sin dormir jamás en una posada que no estuviera bajo alguna forma de influencia jesuita. Habría podido educar a sus hijos en colegios jesuitas, confesarse con sacerdotes jesuitas, asistir a obras de teatro escritas y dirigidas por jesuitas, consultar mapas elaborados por cartógrafos jesuitas y comprar medicinas cuyas propiedades habían sido documentadas por botánicos jesuitas que las habían traído del otro lado del mundo. Si ese mismo comerciante hubiera continuado su viaje hacia el este, hasta las cortes de Viena o Praga, habría descubierto que el confesor del emperador era jesuita, que el tutor de los príncipes herederos era jesuita, y que las decisiones más delicadas de política exterior se consultaban con frecuencia con hombres que vestían la misma sotana negra que el maestro de escuela de su pueblo natal. No era una conspiración. Era algo más inquietante que una conspiración. Era una presencia tan omnipresente que había dejado de ser visible. La expansión de la Compañía de Jesús durante el siglo XVI y el siglo XVII siguió una lógica que sus fundadores habían diseñado con una claridad estratégica admirable y que sus enemigos tardaron décadas en comprender del todo. Loyola y sus sucesores entendieron desde el principio que el poder duradero no reside en los ejércitos ni en los tesoros, sino en la formación de las mentes que eventualmente comandarán esos ejércitos y administrarán esos tesoros. Por eso la apuesta jesuita fue la educación, y fue una apuesta total. Los colegios jesuitas se establecieron en las ciudades más importantes de Europa con una velocidad que desconcertó a las autoridades civiles y a las órdenes religiosas rivales. Messina en 1548, Palermo, Nápoles, Ingolstadt, Viena, Colonia, París, Salamanca, Córdoba, Sevilla. Para el año 1600, la compañía dirigía más de 200 colegios en Europa. Para el año 1700, esa cifra había superado los 600 en todo el mundo. Era el sistema educativo privado más grande que la historia había conocido hasta ese momento. Pero lo que hacía a esos colegios verdaderamente extraordinarios no era su número, sino su calidad y, sobre todo, su política de acceso. En una época en que la educación superior era un privilegio reservado exclusivamente a la nobleza y al clero adinerado, los jesuitas abrieron sus puertas a los hijos de los artesanos, los mercaderes y, en algunos casos, incluso de las clases más humildes, sin cobrar matrícula. Esta decisión, que sus contemporáneos consideraron en su momento como un gesto de piedad cristiana, tenía una dimensión estratégica que solo se comprende con perspectiva histórica. Al educar a las élites del futuro sin distinción de origen, los jesuitas garantizaban que en cada generación de gobernantes, jueces, médicos, arquitectos y teólogos hubiera hombres que habían aprendido a pensar dentro de las aulas de la compañía. La lealtad no se compraba, se formaba. Y se formaba durante los años más maleables de la vida humana. Al mismo tiempo que construían su red educativa en Europa, los jesuitas se lanzaban hacia los confines del mundo conocido con una audacia que sus contemporáneos encontraban difícil de distinguir de la temeridad. Francisco Javier, uno de los compañeros originales de Loyola, llegó a la India en 1542, al Japón en 1549 y murió en 1552 frente a las costas de China, esperando una autorización de entrada que nunca llegó, con los ojos puestos en el imperio más poblado de la tierra. Sus sucesores consumaron lo que él no pudo. Matteo Ricci entró en China en 1583 y llegó a Pekín en 1601.
donde se ganó la confianza del emperador Wanli, no como misionero, sino como matemático, astrónomo y fabricante de relojes. Roberto de Nobili en la India adoptó el modo de vida de un brahmán, aprendió sánscrito y tamil, y debatió teología con los pandits hinduistas en sus propios términos filosóficos. Alexandre de Rhodes en Vietnam creó un sistema de escritura romanizada para el idioma vietnamita que el país sigue utilizando hoy. Los jesuitas no solo predicaban el Evangelio, aprendían los idiomas, estudiaban las culturas, dominaban las ciencias y se convertían en interlocutores indispensables entre civilizaciones que de otro modo nunca habrían tenido un lenguaje común. Esta presencia global generó algo que ninguna otra institución de la época podía igualar: información. Los jesuitas enviaban a Roma informes detallados, las llamadas cartas annuas, sobre las condiciones políticas, económicas, geográficas y culturales de cada territorio donde operaban. Esos informes describían las rutas comerciales de Asia, la localización de los recursos minerales de América, las estructuras de poder de los imperios africanos, las corrientes oceánicas que facilitaban o dificultaban la navegación. Los archivos jesuitas en Roma eran, en el siglo XVII, probablemente la colección de inteligencia geopolítica más completa que existía en el mundo. Los reyes de Europa lo sabían. Y algunos de ellos comprendieron antes que otros la implicación incómoda de ese conocimiento. Que una institución que sabe más que tú sobre tus propias colonias tiene, aunque no lo ejerza deliberadamente, una forma de poder que ningún título nobiliario puede conferir ni ningún ejército puede confiscar. El poder económico de la compañía fue la consecuencia natural de su presencia global, aunque sus enemigos prefirieron describirlo como el objetivo deliberado de una conspiración codiciosa. Los colegios jesuitas recibían donaciones de familias nobles que querían garantizar la educación de sus hijos y la salvación de sus almas. Las misiones en América y Asia generaban excedentes agrícolas y artesanales que se comercializaban a través de redes que los jesuitas controlaban de extremo a extremo. Las reducciones del Paraguay producían yerba mate, algodón y madera que se exportaban al mercado atlántico con una eficiencia que irritaba a los comerciantes privados, porque los jesuitas no necesitaban pagar a intermediarios. No pagaban impuestos coloniales con la misma estructura que los comerciantes laicos, y sobre todo, no tenían accionistas que exigieran beneficios a corto plazo. Eran una corporación sin ánimo de lucro en un mundo donde todas las corporaciones tenían dueños identificables. Esa anomalía era, para muchos de sus contemporáneos, directamente incomprensible. Y lo incomprensible, en el siglo XVII, tendía a convertirse rápidamente en lo sospechoso. Hay una imagen que resume mejor que cualquier argumento la naturaleza real del poder jesuita en su momento de máxima expansión. En el año 1673, el padre Johann Adam Schall von Bell, jesuita alemán, ocupaba simultáneamente los cargos de director del Tribunal de Astronomía Imperial en Pekín, consejero personal del emperador Shunxi de la dinastía Qing y mandarín de primer rango, la categoría más alta del funcionariado imperial chino, que un extranjero había alcanzado por primera vez en la historia de China. Al mismo tiempo, en el otro extremo del mundo, sus hermanos de orden administraban las reducciones del Paraguay con una autonomía que el gobernador de Buenos Aires envidiaba abiertamente y temía en privado. Y en Roma, en Madrid, en Viena y en París, otros jesuitas susurraban al oído de los hombres más poderosos de la civilización occidental. Un solo hombre en la cima de la burocracia imperial china. Decenas de miles de indígenas americanos organizados en comunidades autosuficientes. Las mentes de los herederos de todos los tronos de Europa formadas en las mismas aulas. Nadie había pedido que existiera algo así. Y una vez que existió, nadie supo exactamente cómo deshacerse de ello,
sin destruir también algo valioso e irreemplazable. Hasta que decidieron que el precio valía la pena. El sistema económico de las reducciones era una anomalía tan completa dentro del orden colonial que los economistas modernos lo estudian con una mezcla de admiración e incredulidad. No existía la propiedad privada individual tal como la concebía el derecho español. La tierra pertenecía a la comunidad en su conjunto, administrada colectivamente bajo la supervisión de los padres jesuitas, con la participación de los líderes guaraníes elegidos por la propia comunidad. La producción agrícola se dividía entre las necesidades de cada familia, las reservas comunitarias para tiempos de escasez y el excedente destinado al comercio exterior que financiaba la importación de herramientas, metales y otros bienes que las reducciones no podían producir internamente. No había hambre estructural. No había acumulación desproporcionada. No había el ciclo de endeudamiento que mantenía a los indígenas de las encomiendas atrapados en una servidumbre de facto que los documentos oficiales se negaban a llamar por su nombre verdadero. Era, en todos los sentidos funcionales que importan, una sociedad más justa que cualquier otra que existiera en el hemisferio occidental en ese momento. Pero las reducciones no eran solo un experimento económico. Eran también un experimento cultural de una ambición que todavía sorprende. Los jesuitas creían, con una convicción que sus críticos interpretaban como arrogancia y sus admiradores como visión, que la fe cristiana podía y debía expresarse en los términos de cada cultura particular sin perder su esencia universal. Por eso aprendieron guaraní con una profundidad que ningún otro europeo había intentado. Produjeron gramáticas y diccionarios de esa lengua, tradujeron textos litúrgicos, compusieron música sacra con escalas e instrumentos guaraníes y permitieron que las representaciones teatrales religiosas incorporaran elementos de la cosmología y la narrativa nativa. El resultado fue una cultura sincrética de una originalidad extraordinaria, cuyas manifestaciones artísticas, desde las esculturas de las iglesias hasta las composiciones musicales que se conservan en los archivos de Chiquitos y Moxos, siguen siendo estudiadas hoy como uno de los experimentos estéticos más fascinantes del período colonial. Los guaraníes no adoptaron la fe europea, la transformaron en algo propio. El éxito de las reducciones fue también, inevitablemente, la fuente de su vulnerabilidad. Para el año 1730, el sistema de misiones del Paraguay albergaba a más de 140.000 guaraníes distribuidos en 30 pueblos que producían excedentes comerciales significativos. Pagaban sus tributos a la corona con regularidad y, crucialmente, mantenían una milicia armada y entrenada que había demostrado su eficacia militar en varias ocasiones, incluyendo la defensa del territorio contra los bandeirantes portugueses que operaban desde el Brasil en busca de esclavos. Esta milicia guaraní, disciplinada, bien armada y profundamente leal a los padres que la habían organizado, era para los gobernadores coloniales una fuente de inquietud creciente que ningún documento oficial formulaba directamente, pero que se leía entre líneas en cada despacho enviado a Madrid. Un ejército de indígenas que respondía a sacerdotes antes que a la corona no era, en la lógica del siglo XVIII, un activo estratégico. Era una amenaza en potencia que simplemente aún no había encontrado su detonante. Los bandeirantes paulistas que asaltaban las reducciones en busca de esclavos no eran el enemigo más peligroso que enfrentaba el experimento jesuita. El enemigo más peligroso era la envidia y el resentimiento de los colonos españoles que observaban desde fuera un sistema que funcionaba mejor que el suyo y sacaba conclusiones perturbadoras de esa observación. Si los guaraníes de las misiones vivían mejor, producían más y peleaban con más disciplina que los indígenas sometidos al régimen de encomienda, la implicación lógica era incómoda, que el sistema de encomienda era ineficiente, injusto y prescindible, que la brutalidad colonial no era una necesidad económica, sino una elección,
que había otra manera de organizar la relación entre los europeos y los pueblos que habían conquistado. Los colonos no formulaban este argumento en esos términos, porque formularlo así habría sido reconocer su propia culpabilidad. Pero lo sentían con la intensidad visceral de quienes saben que su posición es atacable, y buscan destruir el argumento eliminando el ejemplo. Hay una fecha que merece pronunciarse con la lentitud que requiere todo lo que es irreversible. El 7 de septiembre de 1750, España y Portugal firmaron el Tratado de Madrid, que rediseñaba las fronteras entre sus imperios sudamericanos. 7 de las 30 reducciones jesuitas quedaban del lado portugués de la nueva frontera, y sus habitantes, según los términos del tratado, debían abandonar sus tierras, sus iglesias, sus talleres y sus cementerios, y trasladarse a territorios españoles. 150 años de construcción, de trabajo acumulado, de una civilización levantada piedra a piedra, debían ser abandonados porque dos reyes en Europa habían trazado una línea en un mapa. Los guaraníes se negaron a marcharse, y su resistencia, conocida en los libros como la Guerra Guaranítica, fue aplastada militarmente en 1756 por un ejército conjunto español y portugués que venció a una milicia que combatía no por los jesuitas, sino por sus propias casas y por sus propios muertos. El experimento más ambicioso de justicia social que el período colonial había producido fue destruido con los mismos ejércitos que supuestamente lo protegían. Y los jesuitas, que se habían opuesto al tratado y habían intentado negociar una solución diferente, fueron acusados de haber instigado la rebelión que ellos mismos habían tratado de evitar. En algún lugar de los archivos históricos de Lisboa existe un documento fechado en 1759, redactado por el marqués de Pombal, el ministro que orquestó la expulsión de los jesuitas de Portugal y sus colonias, en el que se afirma con la rotundidad de quien no necesita demostrar lo que declara que la Compañía de Jesús había acumulado en el Paraguay riquezas tan inmensas que superaban los ingresos anuales de la corona portuguesa. El documento no ofrece cifras, no cita fuentes, no presenta inventarios ni testimonios directos de nadie que hubiera visto ese oro con sus propios ojos. Es una acusación construida con la arquitectura retórica de quien sabe que la magnitud de la cifra hará el trabajo de la evidencia. Cuando el número es suficientemente grande, la mente humana tiende a creerlo antes de pedirle que se justifique. Pombal era un hombre de una inteligencia política extraordinaria y de una honestidad selectiva igualmente extraordinaria. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando escribió ese párrafo. Y lo que estaba haciendo no era documentar una realidad. Estaba fabricando una narrativa que justificara lo que ya había decidido hacer. El rumor del tesoro jesuita tiene una genealogía larga y ramificada que vale la pena seguir desde su origen, porque la historia de cómo nació esa leyenda es casi tan reveladora como la pregunta de si era verdadera. Las primeras acusaciones de acumulación ilegítima de riquezas por parte de los jesuitas aparecen en las décadas centrales del siglo XVII, provenientes principalmente de dos fuentes que tenían en común un interés económico directo en desacreditar a la compañía: los encomenderos españoles del Paraguay, que competían con las reducciones en el mercado de la yerba mate y el algodón, y los bandeirantes portugueses, que veían en las misiones guaraníes un obstáculo a su negocio de captura y venta de esclavos. Estos testimonios llegaban a las autoridades coloniales ya distorsionados por el recorrido, amplificados por cada intermediario que los transmitía y revestidos de la autoridad moral que la repetición confiere a cualquier afirmación, independientemente de su veracidad original. Para cuando llegaban a los despachos de Madrid o Lisboa, los rumores se habían solidificado en certezas que nadie había verificado, pero que todos citaban con la confianza de quien cita un hecho conocido. Lo que sí existía, y esto es importante distinguirlo del mito, era una prosperidad real y documentable.
Las reducciones producían excedentes económicos significativos. Los colegios jesuitas en Europa recibían donaciones considerables de familias nobles. Las redes comerciales de la compañía en Asia generaban ingresos que ninguna otra organización religiosa de la época podía igualar. Los inventarios realizados tras la expulsión de 1767 en España y sus colonias revelaron propiedades, bibliotecas, instrumentos científicos, obras de arte y existencias de materias primas cuyo valor total era sustancial, aunque distribuido entre centenares de establecimientos en 2 continentes, y por tanto mucho menos concentrado de lo que la leyenda sugería. Lo que los soldados de Carlos III encontraron en los colegios españoles no fue oro acumulado en bóvedas secretas. Fue la riqueza acumulada y visible de una institución que llevaba 200 años recibiendo donaciones, administrando propiedades y reinvirtiendo sus excedentes en educación y misiones en lugar de distribuirlos entre individuos. Era riqueza institucional, no riqueza oculta. Pero la distinción no le convenía a nadie que ya había decidido confiscarla. El caso de las minas es el capítulo más oscuro y más irresuelto de toda esta historia. Desde mediados del siglo XVII, circulaban en las cortes europeas informes que afirmaban que los jesuitas habían descubierto en sus territorios americanos yacimientos de oro y plata que explotaban clandestinamente, desviando el metal lejos de las arcas reales a través de redes de contrabando que utilizaban sus propias rutas comerciales y la lealtad de sus misioneros como pantalla. Estos informes eran técnicamente plausibles, porque los jesuitas operaban en territorios remotos donde el control de la corona era débil, y porque su autonomía institucional les habría proporcionado los medios para mantener una operación así fuera del escrutinio oficial durante años. El problema es que ninguno de los inventarios realizados tras la expulsión, ni en España, ni en Portugal, ni en Francia, ni en los territorios coloniales, encontró evidencia concluyente de esas minas. No aparecieron mapas. No aparecieron registros contables que no cuadraran. No apareció ningún jesuita que, bajo la presión de los interrogatorios posteriores a la expulsión, confirmara la existencia de operaciones mineras clandestinas. Y sin embargo, hay detalles que los historiadores más rigurosos han señalado como incómodos para la versión completamente inocente. Las cuentas de algunas provincias jesuitas americanas presentan discrepancias que los archivistas han interpretado de maneras contradictorias. Hay referencias en correspondencia interna a remesas de metal cuyo destino final no queda claramente establecido en la documentación conservada. Hay testimonios de exjesuitas, tomados durante los años posteriores a la supresión, cuando la compañía ya no podía protegerlos ni presionarlos, que mencionan en términos vagos pero persistentes la existencia de recursos que no aparecían en los registros oficiales. Ninguno de estos indicios es suficiente por sí solo para sostener la acusación de Pombal. Todos juntos forman un patrón que es exactamente ambiguo en la proporción precisa que necesita un misterio para sobrevivir durante siglos. Demasiado sugestivo para ignorarlo, demasiado incompleto para resolverlo. La pregunta más interesante no es si el tesoro existió. La pregunta más interesante es por qué la acusación funcionó tan bien como instrumento político en 3 países diferentes, con 3 sistemas legales distintos y 3 conjuntos de evidencias igualmente insuficientes. La respuesta revela algo sobre la psicología del poder que trasciende a los jesuitas y a su época. Una institución que es más rica que el Estado que la alberga, aunque esa riqueza sea legítima y esté bien administrada, genera en los gobernantes una ansiedad que no es puramente racional. No es solo codicia, aunque la codicia también estuviera presente. Es algo más primitivo. La sensación de que existe dentro de tu territorio una entidad que no necesita de ti para sobrevivir, que no depende de tu favor para prosperar y que por tanto no puede ser controlada con los instrumentos habituales del poder político.
Los jesuitas no eran más ricos que los reyes de Europa, pero eran suficientemente independientes para que la diferencia no importara. Y esa independencia, más que cualquier mina de oro real o imaginaria, era lo que los monarcas del siglo XVIII habían decidido que no podían tolerar. Cuando los soldados entraron en el Colegio Imperial de Madrid en la madrugada del 2 de abril de 1767 y comenzaron a inventariar sus contenidos, encontraron, entre otras cosas, una colección de instrumentos astronómicos de precisión, varios telescopios, un conjunto de mapas de las regiones más remotas del mundo conocido y una biblioteca de más de 20.000 volúmenes. El oficial encargado del inventario registró todo con escrupulosa meticulosidad. Al final de su informe, en la columna destinada al valor estimado de lo confiscado, dejó un espacio en blanco junto a los libros y los mapas. No sabía cómo poner precio a lo que tenía delante. Y esa incapacidad para valorar lo que era verdaderamente valioso resume con una precisión involuntaria todo lo que los reyes de Europa creyeron estar haciendo cuando destruyeron a la Compañía de Jesús. Buscaban oro y confiscaron conocimiento, sin entender que llevaban siglos confundiendo ambas cosas. Existe una paradoja en el corazón de la destrucción de la Compañía de Jesús que ningún análisis puramente político logra resolver del todo. Los jesuitas no fueron derribados por sus enemigos declarados. Fueron derribados por sus aliados naturales, por los mismos monarcas católicos cuyas almas habían confesado, cuyos hijos habían educado y cuyos imperios habían servido con una lealtad que, en retrospectiva, roza lo trágico. Para comprender cómo fue posible esta inversión, es necesario examinar no solo las decisiones políticas que condujeron a la expulsión y la supresión, sino la psicología institucional de una organización que acumuló poder durante 2 siglos sin desarrollar la capacidad de reconocer cuándo ese poder había dejado de ser un activo y se había convertido en una vulnerabilidad mortal. Los jesuitas sabían cómo conquistar la confianza de los poderosos. Nunca aprendieron a gestionar la envidia que esa confianza inevitablemente generaba en todos los demás. El primer gran enemigo que la compañía fabricó con sus propias manos no fue un rey ni un ministro ilustrado, sino una institución religiosa. La Universidad de París, la Sorbona, que en 1550 rechazó la solicitud jesuita de establecer un colegio en la capital francesa, con argumentos que mezclaban la teología con el interés corporativo en proporciones que nadie se molestó en disimular. Los doctores de la Sorbona veían en los jesuitas lo que cualquier monopolio establecido ve en un competidor más eficiente: una amenaza existencial disfrazada de complemento benévolo. Los colegios jesuitas eran gratuitos, sus profesores estaban mejor formados, su método pedagógico era más moderno, y sus graduados eran más capaces que los productos del sistema universitario tradicional. En el mundo académico del siglo XVI, eso no era un argumento a favor de los jesuitas. Era una declaración de guerra. Y la Sorbona tenía siglos de práctica convirtiendo disputas académicas en conflictos políticos de consecuencias mucho más amplias que cualquier debate teológico. Pero fue en el territorio de la teología moral donde los jesuitas construyeron su enemigo más poderoso y más persistente dentro de la propia Iglesia. La doctrina del probabilismo, desarrollada y defendida con particular vigor por teólogos jesuitas a lo largo del siglo XVII, sostenía que en materias morales era lícito seguir una opinión probable, aunque existieran opiniones más probables en sentido contrario, lo que en la práctica significaba que un confesor podía absolver a un penitente aplicando la interpretación más favorable, disponible entre las opiniones teológicas existentes. Los jansenistas, una corriente teológica rigorista con base principalmente en Francia y los Países Bajos, vieron en esta doctrina no una concesión pastoral a la fragilidad humana, sino una corrupción sistemática de la moral cristiana diseñada para hacer cómoda la práctica de la fe a las élites que los jesuitas servían.
Blaise Pascal, el matemático y filósofo, dedicó sus cartas provinciales, publicadas entre 1656 y 1657, a demoler la casuística jesuita con una prosa satírica de una brillantez devastadora que el público francés devoró con el entusiasmo de quien asiste a un espectáculo público de ejecución intelectual. Las cartas provinciales de Pascal hicieron algo que ningún ataque teológico anterior había logrado. Convirtieron la crítica a los jesuitas en entretenimiento literario accesible a cualquier persona culta de Francia. Antes de Pascal, los debates sobre el probabilismo eran disputas entre especialistas que circulaban en latín por los circuitos académicos y eclesiásticos. Después de Pascal, la imagen del confesor jesuita que absolvía cualquier pecado con suficiente ingenio casuístico se había instalado en el imaginario cultural francés con la solidez de un prejuicio que ninguna refutación doctrinal podría desalojar. Los jesuitas respondieron con argumentos teológicos rigurosos que tenían la limitación fundamental de ser aburridos en comparación con el espectáculo de Pascal, destruyéndolos con ironía. En la batalla de la opinión pública, la brillantez literaria del adversario pesó más que la solidez intelectual de la defensa. Era una lección sobre el poder de la narrativa frente a la lógica que la Compañía de Jesús, que había producido algunos de los mejores escritores de su época, debería haber comprendido mejor que nadie. El caso del padre Antoine Lavalette ilustra con una claridad casi pedagógica cómo una sola decisión mal calibrada podía movilizar contra los jesuitas coaliciones de enemigos que en circunstancias normales no habrían tenido nada en común. Lavalette era el superior jesuita en Martinica que a mediados del siglo XVIII había construido una red comercial en el Caribe que operaba al límite de las reglas que la compañía imponía a sus miembros sobre el comercio. Cuando los barcos que transportaban sus mercancías fueron capturados por la Marina británica durante la Guerra de los 7 Años y Lavalette se encontró con deudas que no podía pagar, los acreedores marselleses llevaron el caso a los tribunales franceses. El Parlamento de París, que llevaba décadas buscando una oportunidad legal para atacar a los jesuitas, encontró en este caso exactamente lo que necesitaba: la posibilidad de exigir a la compañía en Francia que presentara sus constituciones para revisión judicial, sabiendo que esas constituciones, con su cuarto voto de obediencia al Papa, eran incompatibles con la doctrina francesa del galicanismo que subordinaba la autoridad eclesiástica a la corona. Era una trampa perfecta. Y los jesuitas caminaron hacia ella con la serenidad de quien no cree que las trampas existan para quienes tienen razón de su lado. El padre general Lorenzo Ricci, que gobernaba la compañía desde Roma durante los años cruciales de la década de 1760, fue quizás el hombre menos adecuado que podría haber ocupado ese cargo en ese momento específico de la historia. Era un administrador competente, un hombre de fe sincera y una persona de una integridad personal que sus enemigos nunca pusieron seriamente en duda. Era también, en el sentido más preciso de la palabra, un hombre del pasado, formado en la tradición de una compañía que había operado durante generaciones desde una posición de fuerza, incapaz de calibrar la velocidad a la que el mundo que había sostenido esa posición se estaba transformando a su alrededor. Cuando los ministros de los reyes borbónicos le ofrecieron, en distintos momentos y con distintas formulaciones, la posibilidad de que la compañía se reformara, modificara sus constituciones o renunciara a ciertas prerrogativas a cambio de su supervivencia, Ricci respondió con una frase que sus contemporáneos registraron y que los historiadores han citado desde entonces como el epitafio involuntario de la primera compañía de Jesús: que los jesuitas eran lo que eran o no eran nada. Era la respuesta de un hombre que confundía la integridad con la inflexibilidad y que no comprendía que en política la negativa a negociar no es una demostración de principios, sino una invitación a la destrucción. Hay una ironía final en esta cadena de enemistades fabricadas
que merece ser pronunciada sin adornos. El movimiento intelectual que más eficazmente preparó el terreno ideológico para la supresión de los jesuitas fue la Ilustración, y varios de los filósofos ilustrados que escribieron con mayor virulencia contra la Compañía, entre ellos Voltaire, habían recibido su educación en colegios jesuitas. Voltaire estudió en el colegio Louis le Grand de París, donde reconoció en sus memorias haber recibido una formación literaria y filosófica de primer nivel. El hombre que más eficazmente convenció a la Europa culta de que los jesuitas eran un peligro para el progreso de la humanidad, había sido formado precisamente por los jesuitas. Si Loyola hubiera podido conocer ese detalle, es posible que hubiera reconocido en él la misma amarga ironía que reconocía en el hecho de que los soldados más leales que Roma había tenido en siglos iban a ser destruidos por los propios reyes, a quienes Roma no se atrevió a contradecir. En los primeros meses del año 1773, el Papa Clemente XIV era un hombre que dormía mal. Los testimonios de sus secretarios y de los prelados que lo frecuentaban durante ese periodo describen a un pontífice envejecido prematuramente, consumido por una angustia que intentaba disimular con el formalismo litúrgico de sus obligaciones diarias y que afloraba en los momentos de descuido con una intensidad que perturbaba a quienes lo rodeaban. Clemente XIV había sido elegido en 1769 precisamente, porque los cardenales que representaban los intereses de las coronas borbónicas de España, Francia, Nápoles y Portugal habían bloqueado durante meses cualquier candidato que no ofreciera garantías suficientes de estar dispuesto a resolver la cuestión jesuita en los términos que esas coronas exigían. Era, en el sentido más descarnado de la expresión, un papa elegido para hacer un trabajo específico. Y durante años había estado postergando ese trabajo con la esperanza de que alguna circunstancia exterior lo hiciera innecesario. En el verano de 1773, comprendió que esa circunstancia no llegaría y que el precio de seguir esperando era más alto de lo que la Iglesia podía pagar. La presión que las coronas borbónicas ejercían sobre el Vaticano desde la expulsión española de 1767 había escalado gradualmente hasta alcanzar una temperatura que los diplomáticos de la época describían con el eufemismo de tensión extraordinaria, y que en términos más precisos equivalía a una amenaza abierta de cisma. Los embajadores de España, Francia, Nápoles y Portugal en Roma transmitían con regularidad creciente el mismo mensaje, formulado con distintos grados de cortesía según el temperamento de cada soberano, pero invariable en su contenido esencial. Si el Papa no suprimía la Compañía de Jesús, las coronas borbónicas estaban preparadas para explorar formas de reorganizar su relación con Roma que la Santa Sede encontraría considerablemente menos cómodas que las actuales. No era una amenaza vacía. El anglicanismo inglés era un recordatorio permanente de lo que ocurría cuando un papa calculaba mal la determinación de un monarca. Y Clemente XIV era un hombre que conocía la historia con suficiente profundidad para saber que los cismas, una vez iniciados, raramente se detenían donde quienes los provocaban habían planeado detenerlos. El padre general Lorenzo Ricci fue convocado al Vaticano en varias ocasiones durante los meses previos a la supresión para conversaciones que los registros describen con una discreción que en sí misma es elocuente. Sabemos que esas conversaciones tuvieron lugar. Sabemos que Ricci fue informado de la gravedad de la situación con una franqueza que no dejaba margen para el optimismo. Sabemos que se le ofreció, en términos que los documentos no especifican completamente, alguna forma de salida que habría preservado la existencia de la compañía, a cambio de transformaciones que la habrían hecho irreconocible. Y sabemos que Ricci rechazó esa salida con la misma frase que había pronunciado ante los ministros borbónicos, que la compañía era lo que era o no era nada. Lo que no sabemos,
porque los archivos vaticanos de ese período siguen revelando sus secretos con una lentitud que los investigadores encuentran significativa en sí misma, es qué le dijo exactamente Clemente XIV en esas últimas conversaciones. Lo que sí sabemos es que cuando Ricci salió de esas reuniones, sabía lo que se avecinaba. Y aún así, no cambió nada. El breve pontificio Dominus Ac Redemptor fue firmado por Clemente XIV el 21 de julio de 1773 y promulgado el 16 de agosto del mismo año. Era un documento extraordinario en todos los sentidos que esa palabra puede tener. Extraordinario en su contenido, porque disolvía la orden religiosa más influyente que Roma había producido en 2 siglos, dispersaba a sus más de 22.000 miembros y suprimía todas sus instituciones, colegios, misiones y propiedades en un solo acto jurídico sin precedente en la historia moderna de la Iglesia. Extraordinario en su argumentación, porque justificaba la supresión no con acusaciones específicas verificables, sino con el argumento de que la Compañía había generado demasiadas controversias y demasiadas perturbaciones en la paz de la Iglesia y los estados, como si la institución fuera culpable no de lo que había hecho, sino de la hostilidad que había provocado en otros. Y extraordinario, sobre todo, en lo que no decía. En ningún momento del documento se acusaba a los jesuitas de herejía, de corrupción moral, de deslealtad al Papa o de ninguno de los crímenes que sus enemigos habían proclamado durante décadas. Se les suprimía por inconvenientes. Era la condena más humillante posible para hombres que habían muerto como mártires en continentes. Lorenzo Ricci fue arrestado el mismo día de la promulgación del breve y conducido al Castillo Sant'Angelo, la fortaleza papal que había servido durante siglos como prisión para los enemigos más peligrosos o más embarazosos de Roma. No fue acusado formalmente de ningún delito. No fue sometido a ningún proceso judicial. No fue condenado por ningún tribunal. Fue simplemente encerrado como un problema que no se había podido resolver de otra manera y que ahora debía desaparecer de la vista sin crear más complicaciones. Desde su celda, Ricci escribió una declaración formal negando todos los cargos que se habían formulado contra la Compañía durante los años previos a la supresión, afirmando la inocencia de sus hermanos con una precisión meticulosa que revelaba a un hombre que seguía siendo, incluso en la derrota, exactamente lo que siempre había sido. Murió en el Castillo Sant'Angelo en noviembre de 1775, sin haber sido juzgado, sin haber sido condenado, sin haber recibido ninguna explicación oficial de por qué estaba donde estaba. Tenía 70 años y llevaba 2 años preso por no ser nada. Lo que ocurrió en las semanas inmediatamente posteriores a la promulgación del Dominus Ac Redemptor en los territorios donde el breve se ejecutó con fidelidad, fue una escena que se repitió con variaciones menores en centenares de lugares distintos. Los jesuitas fueron informados de la disolución. Se les pidió que entregaran sus hábitos y sus votos, que abandonaron sus colegios y sus misiones, y que se reintegraran a la vida secular, o que buscaran acomodo en otras órdenes religiosas que estuvieran dispuestas a recibirlos. Muchos lo hicieron con la misma serenidad desconcertante que los testimonios de la época describen una y otra vez, como si hubieran sido preparados para exactamente este momento por los mismos ejercicios espirituales que les habían enseñado a tratar su propia voluntad como algo prescindible. Otros, especialmente los misioneros que llevaban décadas trabajando en comunidades que dependían de ellos en los sentidos más concretos y más urgentes, vivieron la supresión como una amputación para la que ninguna espiritualidad, por profunda que fuera, ofrecía un anestésico completamente eficaz. Clemente XIV murió el 22 de septiembre de 1770 y 13 meses después de firmar el Dominus Ac Redemptor. Tenía 69 años y había envejecido durante su pontificado con una velocidad que sus médicos atribuían al agotamiento, y sus contemporáneos más suspicaces
atribuían a otras causas que preferían no especificar en documentos que pudieran ser leídos por las personas equivocadas. Los rumores de envenenamiento circularon con una persistencia que el Vaticano nunca desmintió con suficiente energía para apagarlos del todo, y que la historiografía posterior ha tratado con la mezcla de escepticismo metodológico y curiosidad irresistible que merecen todas las muertes convenientes. Lo que sí es verificable es que Clemente XIV pasó los últimos meses de su vida en un estado de angustia que quienes lo rodeaban describían como remordimiento, aunque esa palabra no aparezca en ningún documento oficial. Había hecho lo que le habían pedido que hiciera, y lo había hecho sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Eso, para un hombre que creía en la responsabilidad moral de sus actos ante una instancia superior a cualquier rey, era una carga de un peso específico que ningún título pontificio podía aligerar. En el otoño de 1773, mientras los últimos colegios jesuitas de Europa cerraban sus puertas y sus bibliotecas eran inventariadas por funcionarios que no siempre sabían leer los títulos de los libros que catalogaban, dos monarcas en los extremos opuestos del continente tomaron una decisión que la historia oficial tiende a presentar como una excentricidad política y que en realidad fue el acto de clarividencia más significativo del siglo XVIII. Federico II de Prusia y Catalina. Segunda de Rusia se negaron a ejecutar el breve pontificio Dominus ac Redemptor en sus territorios. No lo postergaron. No lo interpretaron con ambigüedad conveniente. Lo rechazaron de manera explícita, con argumentos que en el caso de Federico rozaban la insolencia y en el caso de Catalina eran de una frialdad burocrática que resultaba casi más desconcertante. Los jesuitas que operaban en el Imperio prusiano y en el Imperio ruso continuaron siendo jesuitas, continuaron dirigiendo sus colegios, continuaron existiendo como compañía de Jesús en el único sentido que importaba, el de una comunidad de hombres que seguían viviendo bajo las mismas reglas, la misma formación y la misma identidad institucional que Loyola había diseñado 230 años antes. La Compañía de Jesús había sido suprimida por el Papa, y la habían salvado dos monarcas que no eran católicos. La ironía de esta situación no requiere elaboración, porque su peso es suficiente por sí mismo. Federico II era un deísta que consideraba todas las religiones organizadas como instrumentos de control social de utilidad variable y que había escrito en privado sobre el catolicismo con una irreverencia que sus diplomáticos trabajaban constantemente para mantener fuera de la correspondencia oficial. Catalina II era ortodoxa por conveniencia política en un imperio donde la fe ortodoxa era un pilar del orden social, pero su cosmología personal era la del escepticismo ilustrado que compartía con Voltaire, con quien mantenía una correspondencia entusiasta. Voltaire, el mismo hombre que había contribuido más que ningún otro intelectual de su época a crear el clima cultural que hizo posible la supresión jesuita, se enteró de que sus amigos Catalina y Federico estaban protegiendo a los jesuitas y respondió con una frase que sus biógrafos registran con la precisión que merece toda paradoja perfecta: que él había destruido a los jesuitas en Francia y que Catalina los estaba resucitando en Rusia. Era una observación que contenía más verdad accidental de lo que su autor probablemente pretendía. Lo que Federico y Catalina habían comprendido, con la lucidez pragmática de los gobernantes que miden las instituciones por su utilidad y no por su simbología, era algo que los reyes borbónicos habían sido incapaces de ver a través de su mezcla de ambición, envidia e ideología ilustrada: que los jesuitas eran el sistema educativo más eficaz que existía en ese momento en el mundo occidental, y que destruirlo sin tener nada comparable para reemplazarlo era un acto de una irracionalidad que ningún beneficio político podía justificar completamente.
Prusia y Rusia eran imperios en expansión que necesitaban urgentemente cuadros educados, administradores competentes, científicos, ingenieros y juristas. Los colegios jesuitas producían exactamente ese tipo de hombres, con una consistencia que ninguna institución secular de la época podía igualar todavía. Expulsar a los jesuitas por razones de orgullo dinástico era un lujo que los imperios consolidados podían permitirse. Para los imperios en construcción, era sencillamente un desperdicio inaceptable. Durante los 41 años que transcurrieron entre la supresión de 1773 y la restauración oficial de la Compañía en 1814, los jesuitas de Prusia y Rusia funcionaron como el núcleo genético de una institución que en todos los demás lugares del mundo había sido reducida a individuos dispersos que conservaban su identidad en la privacidad de sus conciencias, pero no podían expresarla en ninguna forma institucional reconocible. Los novicios continuaron siendo formados. Las constituciones continuaron siendo estudiadas y aplicadas. La cadena de transmisión que conectaba a cada jesuita con Loyola a través de una sucesión ininterrumpida de maestros y discípulos se mantuvo intacta en esos dos territorios, cuando en el resto del mundo esa cadena había sido cortada de un tajo. Cuando el Papa Pío VII restauró oficialmente la Compañía de Jesús el 7 de agosto de 1814, los jesuitas que recibieron esa noticia en San Petersburgo y en Breslau no estaban siendo resucitados. Simplemente estaban siendo reconocidos de nuevo por una institución que los había abandonado y que ahora los necesitaba otra vez. La restauración de la Compañía de Jesús se produjo en un mundo que la supresión había contribuido involuntariamente a transformar de maneras que ninguno de sus promotores había anticipado. Los colegios que los jesuitas habían dirigido en Europa fueron cerrados o traspasados a otras órdenes religiosas o al Estado secular. Y ese traspaso aceleró en muchos países el proceso de secularización de la educación que los ilustrados habían teorizado, pero que sin la eliminación jesuita habría tardado décadas más en concretarse. Los estudiantes que habrían sido formados por los jesuitas fueron formados en cambio por las nuevas instituciones universitarias del Estado ilustrado, y muchos de ellos se convirtieron en los cuadros intelectuales y administrativos de las revoluciones que barrieron el orden del antiguo régimen entre 1776 y 1815. La supresión jesuita no causó las revoluciones americana y francesa, pero eliminó el sistema educativo que durante 2 siglos había canalizado la energía intelectual de las élites europeas dentro de un marco de pensamiento compatible con el orden existente. Eso que se eliminó dejó un vacío. Y los vacíos, en la historia, no permanecen vacíos mucho tiempo. Hay una pregunta que este relato ha estado rodeando desde el principio sin responder directamente, y que merece ser formulada con precisión antes de que el silencio final la absorba. El tesoro de los jesuitas, ese oro que los reyes buscaron con una urgencia que sugería que sabían exactamente lo que buscaban, ¿existió? La respuesta honesta es que no lo sabemos, y que probablemente nunca lo sabremos con la certeza que satisface a quienes prefieren la historia como resolución antes que como pregunta abierta. Lo que sí sabemos es que los reyes que destruyeron a los jesuitas creyeron que existía, o necesitaron creer que existía, con la intensidad suficiente para coordinar la operación política más compleja del siglo XVIII. Y que lo que encontraron cuando abrieron los colegios y los registros de la Compañía fue suficiente para confiscar, pero no suficiente para silenciar la leyenda, lo que sugiere que la leyenda nunca estuvo completamente equivocada ni completamente en lo cierto, que es exactamente la condición que necesita un mito para sobrevivir a los siglos que destruyen las certezas. La Compañía de Jesús existe hoy. Tiene aproximadamente 16.000 miembros en 112 países. Dirige más de 200 universidades
y miles de colegios en todo el mundo. Y su actual superior general trabaja desde Roma en el mismo edificio donde Lorenzo Ricci esperó en vano que el Papa Clemente XIV encontrara el valor de resistir a los reyes. El Papa Francisco, elegido en 1013, es el primer jesuita en la historia de la Iglesia en ocupar la silla de Pedro. El primer miembro de la Compañía de Jesús en convertirse en el sucesor de los mismos papas que la fundaron, la utilizaron, la temieron y la suprimieron. Es la ironía más perfecta de una historia construida enteramente de ironías perfectas. Los soldados de Cristo que nadie pidió, que fueron destruidos por los reyes a quienes servían y abandonados por los papas a quienes obedecían, terminaron siendo el Papa. Ignacio de Loyola, el soldado vanidoso que una bala de cañón convirtió en fundador de órdenes, no habría sabido si reírse o persignarse. Probablemente habría hecho ambas cosas, en ese orden, y luego habría vuelto al trabajo.